Desde hace más de un siglo, el Teatro Morelos es sin duda un verdadero personaje de la radiografía hidrocálida. En su ya añejo escenario, se han escrito innumerables páginas de la historia. Para 1914, con gran señorío, el emblemático edificio albergó la Convención Revolucionaria. También entre sus cuatro paredes, alguna vez se inició la televisión en Aguascalientes. Desde el mezanín del teatro, aún surgen los ecos de las primeras emisiones del entonces Canal 10, conjugándose a la vez con las voces de las viejas fotografías, mismas que desde el Museo de Sitio recuerdan aquellos días en los que Aguascalientes fue el epicentro de la revolución. Aguascalientes TV presenta una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, de las armas a las normas. Para 1914, y con poco más de 40,000 habitantes, la ciudad de Aguascalientes aún conservaba su esencia agrícola. El fruto de las huertas contrastaba con la cosecha y la variedad en el cultivo de los chiles. Entre un banquete y una nueva avenida, el rincón provinciano se preparó para un gran acontecimiento. Si bien el temor entre los pobladores tenía razones bien fundadas, el júbilo por recibir a los convencionistas recorría las calles del terruño. Particularmente el Teatro Morelos fue objeto de importantes modificaciones. En los días previos hay una serie de arreglos, entran los carpinteros, se revisa la electricidad. En 1890 se le había introducido apenas luz eléctrica porque antes era con gas. Incluso se hizo una escenografía para esa ocasión. Realmente el teatro estaba vigente en ese momento, ¿no? En esa época del 14, las condiciones del teatro realmente eran buenas. De hecho, hay unas crónicas, si mal no recuerdo, es Vito Alessio Robles, quien menciona que el teatro en ese momento estaba perfectamente muy bien cuidado. Al margen de la descripción que realizara Vito Alessio Robles, del estilo neoclásico en el que aún hoy destacan 3 arcos de medio punto al frente y pequeños medallones en las contrapuertas, el Teatro Morelos fue inaugurado por el gran actor italiano Leopoldo Burón. Para 1914, presenciar algún espectáculo en el majestuoso inmueble representaba cierto estatus social. Pero bueno, hay que recordar que el Teatro Morelos, desde su fundación, desde su inauguración en 1885, pues se convierte en el gran centro de la vida artística y cívica del Estado. Hay conciertos, hay actos cívicos, aquí son las conmemoraciones cívicas, los informes del gobernador y un espectáculo que era muy gustado en aquella época eran las funciones de zarzuela. También van a estar estas compañías de circo, además se va a utilizar el teatro para eventos sociales y precisamente, entre otras cosas, pues se habilita para ser sede de la Soberana Convención Revolucionaria. En medio de los mejores augurios, finalmente el 10 de octubre de aquel 1914, dieron inicio las sesiones de la Convención Revolucionaria, y aunque la reunión inició minutos antes de las 4 de la tarde, a partir del mediodía, por las puertas del Teatro Morelos no solo entraron los diferentes grupos revolucionarios, también las expectativas de todo un país. Habrá que decir que el mérito de la convención fue precisamente la de convocar y reunir a todos estos revolucionarios que ya enojados no entendían razones, reunirlos en un solo sitio y tratar de dirimir diferencias y de entablar un diálogo entre gente tan disímula es un verdadero logro de la convención. No era un grupo de personas ilustradas, no eran gente educada, eran agricultores, comerciantes, empleados, mineros, gente que se dedicaba al trabajo, que, como decía el general Álvaro Obregón, había tomado las armas para defender al país. Ellos no son parte, no son miembros del ejército, ellos son ciudadanos armados. La convención recibe a distintos grupos militares y políticos que van a discutir a ver si se ponen de acuerdo. Sí. Una variable, un valor que es más propio de las sociedades modernas,
que de las sociedades premodernas, donde todos son dominados por un caudillo o por un líder fuerte, más que por leyes, más que por la discusión, más que por el consenso, más que por el acuerdo. Hay unos que piensan que se van a llegar ahí a acuerdos que van a impedir cualquier diferencia posterior en términos políticos y en términos sociales. Y ahora viene esta etapa difícil de ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Sí? Paradójicamente les fue muy fácil tener identidad, vinculación frente a un enemigo común que es Huerta, y sin duda alguna la Convención de Aguascalientes pone a los vencedores, ¿sí?, en ese plano finalmente de ya no las armas, sino a partir de lo que van representando, cómo pueden ponerse entre ellos de acuerdo. La Convención de Aguascalientes es el primer intento de las corrientes revolucionarias triunfadoras de tratar de unificarse, de definir un solo proyecto, de nombrar un gobierno nuevo de la República apoyado por todas las corrientes y de formular un programa de gobierno que responda a las necesidades y a las demandas de la revolución. Eso es precisamente la Convención de Aguascalientes. Para dar fe de aquel complejo proceso, a la convención llegaron periodistas, fotógrafos y taquígrafos. Estos últimos, con gran habilidad, iban captando los acontecimientos. Por su parte, Vito Alessio Robles, a través de su obra, La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, realizó sus propias crónicas. Tiene unos relatos que me parece son interesantísimos. La llegada de los personajes, de los delegados al Teatro Morelos, ¿no? Y decía, esto era una fiesta, se escuchaba la Valentina, la Telita, y veías a llegar a los norteños con sus trajes de caqui. Las galerías estaban repletas de gente y el bullicio era enorme. Y además se podía ver a unas mujeres enfrente, mujeres galantes, decía él, que todo el mundo sabía que eran espías. Este es el libro que querías, ¿verdad? Efectivamente, es la Convención de Aguascalientes de nuestro paisano, Vito Alessio Robles. Pues él fue secretario de la Convención de Aguascalientes, ¿no? Representando a Francisco Villa, precisamente. Don Vito estuvo adscrito al batallón de Alberto Carrera, ¿verdad? Así primero, con Alberto Carrera Torres, después se viene en busca de don Venustiano Carranza acá al norte, pero en Torreón se encuentra con Felipe Ángeles, había sido su maestro en el colegio militar, y lo convence de que se una a las fuerzas de Francisco Villa. Ese es el movimiento revolucionario. Primero está preso en San Juan de Ulúa, cuando se niega a colaborar con Huerta, y después se logra llegar con Carrera Torres a Tamaulipas y San Luis. Ahí operaban los Carrera Torres principalmente, y después se va a Torreón, y por eso se une a Villa. Y en la convención es un villista más. Es un villista más, pero ocupa el cargo de secretario de la convención, ¿verdad? Por eso tiene la oportunidad, a partir de sus apuntes, seguramente escribir la historia de la convención de Aguascalientes. Con ágil pluma, Vito Alessio Robles describió los rasgos tibetanos de Eulalio Gutiérrez, los ojos que reflejaban la inteligencia de Felipe Ángeles y el carácter jovial de Álvaro Obregón. Además, dio fe de aquellos 57 generales y gobernadores, así como los 95 representantes de uno u otro bando. Van a discutir primero las credenciales de los delegados, yo a qué general represento, yo cuántas fuerzas tengo a mi mando, dependiendo del tamaño de las fuerzas a cuántos delegados puedo mandar. Que no era más que ver que el representante de tal general, de tales fuerzas, tenía una trayectoria revolucionaria limpia. Es decir, que no había sido ni porfirista, que no había sido aliado de los hacendados, que no había participado en el Ejército Federal. Y era importante en algún sentido por evitar que se colaran los derrotados y que dieran marcha atrás a través de alguna decisión que tomara la Asamblea. Pero también era una tarea sumamente tediosa, aburrida, reiterativa. Entonces, bueno, en esto la convención va a invertir muchísimos días, porque resulta que algún general retiraba a su representante y mandaba a otro, o llegaban nuevos. Y entonces, bueno, comenzaban la sesión discutiendo la credencial famosa,
aceptándola o rechazándola, y entonces sí ya pasaban a discutir otra cosa. Entonces, en los primeros días de la convención hubo esta cuestión de la representatividad, es decir, quiénes tenían derecho a estar representados en la convención. Fue algo que se discutió en las primeras sesiones. Y por otro lado, el tema de la soberanía. Alguien señala que no puede declararse soberana mientras no estén representados efectivamente todas las fuerzas del país, y no están los zapatistas. El general Felipe Ángeles y algunos otros generales villistas están muy interesados en que vinieran delegados del Ejército Libertador del Sur. En primer lugar, porque reconocían que había sido una fuerza beligerante que había coadyuvado a la derrota del régimen del general Victoriano Huerta. Entonces decían, no podemos dejar fuera a los zapatistas, ellos también lucharon para la victoria, ¿no? Para conseguir la victoria. Con la necesidad de la representación zapatista, minutos antes de cerrar la sesión del día 12 de octubre, se anunció la llegada de un delegado suriano. A decir del historiador John Wormack, se trataba del general Guillermo Santaella y Santibáñez, un militar que, si bien tenía un vínculo con Zapata, no era propiamente un delegado. Con la presencia del aparente delegado zapatista, general Guillermo Santaella y Santibáñez, de alguna manera se afianzó la necesidad de tener presencia suriana en la convención. Pero aún más importante fue la designación de una mesa directiva, ya que con ello la convención estaba a punto de vivir una histórica y memorable jornada. El día 14 de octubre, la convención vivió una histórica jornada. A pesar de seguir la incertidumbre por la representación carrancista, la sesión matutina transcurrió en un ambiente de fraternidad. Por la tarde, y a pesar de haber manifestado lo contrario un día antes, Roque González Garza apoyó la moción de Eduardo Ay, quien había propuesto la soberanía de la convención. Lo anterior habla de la importancia del representante de Villa. Roque González Garza nació en Saltillo en 1885. Nació en una de las calles principales de esta población, la calle de Victoria. Apoyó a Madero fuertemente desde antes de la Revolución. Por eso él se afilió a Pancho Villa, y Pancho Villa de inmediato le da el cargo de coronel, y en la Convención de Aguascalientes él va de representante del general Villa. Tuvo una actitud muy positiva en los debates y en las crónicas. Ya sin la oposición villista, representada por Roque González Garza, para declarar soberana a la convención, se procedió a elegir nueva mesa directiva. Así, Eulalio Gutiérrez dejó la presidencia al general Antonio Villarreal, un personaje que asumió su cargo con mucha seriedad. En Aguascalientes estuvo José Vasconcelos. Él era un abogado, ¿no? Y Antonio Villarreal le encarga que escriba un ensayo sobre si la convención puede ser soberana o no, y por qué. Villarreal es otro personaje importante, muy interesante, porque había sido militante del Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón, del programa de 1906, en fin, era un tipo también con ideas socialistas. Había estado en Barcelona y adoptando por allá también una serie de doctrinas y de corrientes ideológicas un tanto de izquierda. Conformada la nueva mesa directiva y Antonio Villarreal al frente de ella, se procedió a realizar uno de los actos más recordados de la convención, la histórica Jura de la Bandera. Se había mandado a hacer una bandera de la Convención Militar de Aguascalientes, que mandó a hacer el general Álvaro Obregón, y ahí en el blanco de la bandera juraron cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados de la convención, y además la firmaron, ¿no? Firmaron en el blanco de la bandera. Firmaban ellos como una demostración de que estoy de acuerdo en buscar la forma de que ya en México haya la paz, que ya todo el mundo esté tranquilo. Y esta protesta de cumplir todos los acuerdos a los que se llegue en esta convención, que a los 15 días ya se les había olvidado. Con intereses personales, Obregón mandó confeccionar la histórica bandera
Aquellas firmas cuya tinta contrastaba con la frase bordada de Convención Militar de Aguascalientes provocó la emoción y las lágrimas. Tras un momento de solemnidad, varios fueron los discursos que resonaron en el teatro. Interrumpido en más de 28 ocasiones, entre otros, destacó el pronunciado por Villarreal. De manera paralela al entusiasmo que vivía la convención, Carranza rechazó el estatus de soberana, ya que con ello la Asamblea se convertía en el órgano supremo del país, por encima del Plan de Guadalupe y del propio primer jefe. Carranza en un primer momento permanece relativamente atento, un poco a ver qué camino toma la convención, esperando que tome el camino de apoyarlo, de ratificarlo, pero cuando comienza a ver que esto no va a suceder, que la convención se va a ir por la libre y que lo va a vetar, pues entonces deja de hacerle caso. Carranza dice no pueden declararse soberana, es una convención de generales, villistas y constitucionalistas para resolver los problemas políticos y sociales, pero no me pueden desconocer a mí. El Plan de Guadalupe tiene una legitimidad mayor, eso es lo que dice Carranza. No estaba dispuesto a someterse, jerárquicamente hablando, a la convención, y menos estando esta en una ciudad como Aguascalientes, en la cual ya no tenía hegemonía ni tenía ningún control. Los delegados en Aguascalientes dicen, si Carranza no reconoce la soberanía de esta convención y las facultades para nombrar un jefe ejecutivo, lo vamos a declarar rebelde y vamos a declararle la guerra. Este es el inicio, digamos, de lo que va a llamarse la guerra de facciones. El rompimiento entre la convención y Venustiano Carranza era irreversible. Incluso en varios puntos de la geografía nacional se presentaban conflictos armados. Sonora y Morelos son solo algunos ejemplos. Habían balazos entre los carrancistas que estaban en la Ciudad de México y los zapatistas que estaban en el estado de Morelos. Otra fuente de conflicto era en el estado de Sonora. El gobernador era José María Maytorena, que simpatizaba con Pancho Villa, pero tenía un pleito casado con varios generales muy proclives al carrancismo, que era el entonces coronel Plutarco Elías Calles, y también había ya tiroteos en Naco, Sonora, en la zona minera. Entonces la convención quería un alto al fuego total. Decía que si estaban reunidos para convenir el futuro del país, pues la convención tenía que hacerse obedecer. Para la sesión del 15, se formó la comisión para invitar a los zapatistas. En este sentido, se decidió no hablar de temas relevantes hasta la llegada de los del Ejército Libertador del Sur. Poniendo como límite el día 22 de octubre para reanudar las discusiones, los trabajos de la Asamblea se tornaron lentos. Esto fue reflejado por varios delegados. Por momentos, incluso se cuestionó qué pasaría si el general Zapata desechaba la invitación. Por ello, mientras la convención comenzaba a decepcionar, también denotaba un desorden. En torno a la algarabía, los villistas prodigaban las arengas a su caudillo. Este llegó de manera sorpresiva a la sede convencionista. El 16 de octubre y procedente de Zacatecas, el Centauro del Norte arribó a la estación hidrocálida. De este acontecimiento existen registros visuales y gracias al intenso trabajo de rescate, restauración, conservación y catalogación que se ha hecho en la Dirección de Actividades Cinematográficas, hoy se puede identificar la presencia de Villa en Aguascalientes. Esta imagen de Villa es muy famosa. Sí. ¿Cómo se identifica que está en Aguascalientes? Pues porque hay una fotografía y por el uniforme mismo. Por lo general está como Villa en Tacuba. Pero también el que lo identificó es Luciano Ramírez, que hizo su tesis sobre la iconografía de la convención. Y él fue el que estableció que era Aguascalientes, sino Tacuba. Hay un filme que se llama Memorias de un Mexicano, de Salvador Toscano, que hizo realmente la hija Carmen Toscano. Y ahí aparece Pancho Villa en Aguascalientes. Se ve un momento el templo de San Antonio, se ve Villa a caballo con una escopeta o con una carabina en las alforjas del caballo, pero no se sabe exactamente dónde, se ve como despoblado. Entonces pudo haber sido en los alrededores de la estación del ferrocarril, no se sabe. Esta es una copia de trabajo propiamente, aquí todavía no están restauradas las imágenes, sino simple y sencillamente identificadas. Entonces mire como aquí Villa trae su Sarakov,
y trae su suéter. Aquí está Rodolfo Fierro, doctor, ¿no? Sí. Aquí entre estos militares, ¿no? Sí, este es Rodolfo Fierro, que era el del medio. El del medio, doctor. Y hay otra fotografía muy interesante donde está en la estación del ferrocarril, tiene como telón de fondo la lateral de un tren, y está Pancho Villa con su escolta privilegiada, que son sus dorados, aproximadamente 40, 50 individuos, ¿no? No se documentan detalles que en ese momento resultaban insignificantes, pero que tendrían un valor en términos de la historia de la ciudad eminentemente. Pero seguramente llegó en tren, se bajó del tren, quizá vino en automóvil por esta avenida, la avenida de la Convención, para su visita al Teatro Morelos el 17 de octubre. ¿No? Está documentado que anduvo paseando a caballo, junto con una pequeña escolta de 3 o 4 acompañantes. Platican, ¿verdad?, que cuando llegó el tren que traía a los Dorados de Villa, venía el Estado Mayor de Villa, se bajó ahí en la estación, el general, pues, como es lógico, se subió a su caballo, venía por toda la avenida Madero ahí, y estaba Álvaro Obregón, también con su Estado Mayor, y se viene corriendo el general Villa y le raya el caballo, y en cuanto no lo tumba, ¿verdad?, se para el caballo. Y el general se asustó todo, le dijo: no se me asuste, mi general, dijo, no vengo a matarlo, sino pues desde cuándo lo hubiera hecho. El paso de Villa por la Convención lamentablemente no está bien documentado. Al margen de un par de fotos, la historia oral es afianzada por las crónicas de hombres como Martín Luis Guzmán y el propio Vito Alessio Robles, ambos testigos presenciales de los hechos. Estaba la convención sesionando y de pronto se produce cierto barullo en el vestíbulo del teatro, ¿no? Y el rumor, y aquí está el general Villa, y entonces suspenden la sesión, alguien viene a buscarlo a la puerta, lo introducen, y Villa se sienta en la primera fila. Pero entonces, bueno, el general Villarreal lo invita a subir. Villa firma la bandera y dice un discurso en el que desea que los asuntos de su patria marchen por buen camino. Él ha sufrido mucho para llegar hasta esto y no quiere que se pierda, ¿no? Con Villa en el estrado, los presentes experimentaron una sensación que produjo tanto lágrimas como aplausos. El Centauro del Norte causó tal ambiente que solo fue comparado con aquel en el que se declaró soberana la Convención. Con el nerviosismo que causó la presencia de Villa en la Convención, se cuestionó la neutralidad de la misma, máxime que las tropas de la División del Norte llegaron hasta la estación de Rincón de Romos. Lo anterior fue justificado por la necesidad de víveres y pastura. Tras su fulgurante huella, Villa dejó esperanzas y muchas dudas. Así, después de la visita de aquel legendario general a la Convención, le esperaban momentos singulares, cumbres y casi trágicos.